de esto del Zoom de corrido va a ser la siguiente. No me han dejado cargar el, en la plataforma para poder pagar porque ya se venció la otra. ¿Sí? Entonces, Recording in progress. seguimos con esto. Entonces, este tipo de escala me ayuda a identificar a los traumatismos craneoencefálicos leves que necesiten imágenes para no estar haciendo quizás referencias a otros lados que sean no justificados, pero más que todo por la calidad de pacientes que podemos tener. Entonces, Erika, si yo te pongo un paciente que ha sufrido caída de su propia altura, ha perdido el estado de conciencia durante 2 minutos, luego ha recuperado, tiene cierto tipo de inestabilidad, pero llega con bebida alcohólica a tu unidad de emergencias. Entonces, ¿qué haces con ese paciente? Erika. Está con 14, está con 15 en 15, está en un habla poco confuso, pero está entrado caminando, un poco tambaleante, pero está con ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Qué haréis con ese paciente? Sí, es lo que les decía, por eso me interesa que se entienda bien esta valoración neurológica. Sí se tiene que hacer un estudio imagenológico, porque el hecho de que esté con bebida alcohólica es un paciente que su evaluación neurológica de Glasgow no es valorable por el antecedente de ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, ese paciente o lo mantienen en observación por lo menos 12 horas hasta que pase el estado neurológico, o si te deteriora algo más, le haces un estudio imagenológico. Es por esa razón que les puse este tipo de clasificación, porque es bastante interesante y nos ayuda a eso, ¿no? Entonces, en el contexto de un traumatismo craneoencefálico leve, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Las repercusiones que va a tener, ¿sí? Entonces, sabemos que es muy baja la probabilidad de este tipo de repercusiones porque es lo que les decía hace un momento atrás, la relación que va a tener con las lesiones intraxiales que podemos encontrar hasta menos del 10%, va en relación a las características de secuelas que va a tener. Incluso podemos evidenciar que algunas veces convulsiones. ¿Sí? Ahora, en lo que es el TEC moderado de 13 a 9, nosotros nuevamente tenemos que investigar lo que es la cinemática del trauma para valorar este tipo de pacientes y hacer una escala neurológica del Glasgow, ¿sí? Entonces sabemos que tiene un grupo heterogéneo, ¿sí? Con conductas diferentes que nosotros vamos a tener en los extremos de la vida, ¿sí? Una mortalidad del 14%, ¿no? Entonces se ha puesto algunas cosas en claro, por ejemplo, en estos pacientes, en 14 en 15 con pérdida del estado de conciencia por más de 5 minutos, ¿sí? Es una característica que nosotros tenemos que tratar de investigar para ver el tiempo de pérdida de conciencia y las características del mismo. ¿Por qué? Porque podemos transformar a un paciente en un potencialmente grave. Lo mismo que en pacientes con una escala neurológica que se ha visto que las complicaciones hemorrágicas y quirúrgicas que pueden tener ha sido muy alta. Entonces, por eso es que nos sube la tasa de morbimortalidad en este tipo de pacientes, incluso al hecho de poder tener una escala neurológica mucho más importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de pacientes? ¿Sí? Nuestra evaluación inicial, nuestra escala neurológica de Glasgow, ¿no? Y nuevamente hacer investigación a eso, lo que puede ser pautas o factores que me pueden producir más compromiso neurológico, como es el paciente con intoxicaciones, la inestabilidad hemodinámica, la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué es tan imperioso ver si mi paciente está con una insuficiencia respiratoria? Micaela. Para valorar si no se ha afectado el centro respirador, tal vez en el caso de un TEC, doctor. Uno es eso, y dos, porque nosotros tenemos que evaluar
nuestro tipo de insuficiencia respiratoria. Si es hipoxémica, y hemos hablado en el contexto de trauma que la hipoxia y la hipotensión son los factores independientes que nos aumentan la tasa de mortalidad, ¿sí? Pero también tenemos que ver si es hipoxémica e hipercápnica. ¿Por qué? Porque el aumento de la CO2 que hemos hablado que nos va a producir un aumento en lo que es la vasoconstricción con una disminución de la presión de perfusión cerebral y el paciente me puede me puede deteriorar mucho más el estado neurológico en contexto de la afectación de lo que hemos hablado del daño secundario, la zona de penumbra, ¿no? Entonces tenemos que por eso reevaluar con nuestros laboratorios y reevaluar nuevamente nuestra escala de coma de Glasgow cuando ya hayamos tenido algo de reanimación y cuando tengamos nuestros estudios laboratoriales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver si va a haber algún deterioro durante nuestra observación, por ejemplo, la caída de 2 o más puntos de la escala neurológica de Glasgow, los cambios pupilares o la presencia de un daño neurológico, un foco neurológico que nos puedan orientar a que este paciente puede estar ingresando, como hemos hablado, que todo es dinámico en un trauma, de un TEC moderado a un TEC grave, ¿sí? Ahora, el TEC grave va a ser una escala neurológica por debajo de los 8 puntos. Entonces, yo les pregunto, hay un término que les dije hace un momento atrás, Katia, ¿sí? Referente a algo que normalmente no le ponen mucho diagnóstico acá, que es el TEC leve potencialmente grave. ¿A qué se refiere ese término? Cuando un TEC leve puede tener con alguna lesión ya en la masa cefálica y no se ha hecho una adecuada valoración, no se toma ninguna imagen y puede llevar a un TEC grave porque no ha tenido un adecuado manejo. Por ejemplo, puede tener un Glasgow, digamos, de 15-15 y puede estar con una hemorragia y no se le ha diagnosticado a tiempo y puede llevar ya a desplazamiento de masa encefálica o a una hemorragia grave ya cerebral. ¿Cuál es el tipo de hemorragia? Está bien tu respuesta. ¿Cuál es el tipo de hemorragia que puede estar mucho más relacionada a esta situación? ¿Una hemorragia supraracnoidea? No, es el hematoma o la hemorragia epidural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que casi el más del 90% de esta característica es consecuencia de un sangrado de un vaso arterial. En cambio, la supraracnoidea también te puede deteriorar, ¿no? Pero si vamos en el contexto de definición, el traumatismo craneoencefálico leve, potencialmente grave, es todo tipo de lesión que va a tener un componente o una consecuencia a nivel del parénquima cerebral, ya sea como hemorragias. Entonces puede ser cualquier tipo de hemorragia, el epidural, el subdural, ¿sí? El intraparenquimatoso, el intraventricular, las contusiones hemorrágicas, particularmente, ¿dónde me interesa ver las contusiones hemorrágicas? ¿En qué parte del parénquima cerebral? Lionel. Israel, ¿dónde me interesa cuáles serían las zonas que tienen peor pronóstico en el contexto de ya sea las lesiones hemorrágicas o las contusiones hemorrágicas en el cráneo? Quizá lesión occipital. 1 y 2. Temporal. Las temporales, exactamente. Son los dos lugares que nos van a interesar en ver el hecho de que una contusión hemorrágica, lo mismo que las contusiones pulmonares, van a coalescer y van a aumentar en el contexto de un proceso inflamatorio que se produce y pueden generar desplazamiento de línea media. Entonces hay que tener en cuenta eso. La parte de la fosa temporal es muy pequeña, lo mismo que la fosa occipital, de las cuales no tiene mucho espacio como para contener un edema o una extensión de un hematoma. Entonces tenemos que tener eso en consideración, no nos olvidemos, ¿no? Entonces toda escala de coma de Glasgow, ¿qué es lo que nos interesa? Y nuevamente vamos a seguir infiriendo cinemática en el mecanismo del trauma. Entonces tanto les estoy molestando con este término que creo que después cuando podamos tener alguna práctica, lo primero que pregunte sea cuál es la cinemática del trauma que ha producido nuestro paciente, ¿sí? Entonces, tengo ¿qué es lo que yo necesito ver en un traumatismo cráneoencefálico grave? Por ende, pensando que la escala neurológica es por debajo de 8 puntos. Y por debajo de 8 puntos se requiere un manejo de vía aérea con monitoreo de signos vitales, de accesos venosos periféricos y los estudios complementarios que yo voy a requerir de hacer a mi paciente,
¿no? Entonces, ustedes sí han visto lo que es el manejo de vía aérea, ¿verdad? Mariana, Sí, doctor. ¿sí? Entonces, ya veremos para hacer una sola práctica la tercera clase, ¿sí? En base a lo que es trauma y manejo de vía aérea, ¿sí? ¿Saben qué es la guía Boogie, no ve? Ariana, No lo ubico, doctor. ¿alguien sabe cuál es la guía Boogie? ¿O una guía Ashman? O Ashman, algunos le dicen. Son pocos, ya he entrado en el mercado y conocen las guías del tubo endotraqueal, ¿no ve? Son unas guías Sí. pequeñas. Entonces las guías Boogie son del doble de tamaño, que yo se las voy a mostrar. Por ahí, mañana, el día de mañana, voy a llevar algunos implementos de manejo de vía aérea y voy a tratar de llevar el maniquí, ¿sí? Entonces, para que podamos ver y analizar algunas cosas. Entonces, nosotros dentro del manejo del traumatismo craneoencefálico tenemos que ver qué hacer y qué no tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que tener predictores de error o de mala evolución, como es el hecho de pacientes intoxicados, ¿sí? Pacientes que se acompañen de infarto agudo de miocardio, pueda que el causante del accidente de tránsito del evento vehicular sea un infarto agudo o sea una convulsión, ¿sí? O una hemorragia intracerebral espontánea, como es la característica de los aneurismas en, la hemorragia, en las dilataciones aneurismáticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver esas características y tengo que analizarlas durante mi evaluación de un paciente, ¿sí? Ahora, ¿qué no tengo que hacer? No agravar más la lesión. Estamos hablando que la hipoxia y la hipotensión son dos factores independientes de mortalidad en contexto de trauma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oxigenarlo, darle buena perfusión, buenas soluciones y transportarlo, ¿sí? No movilizar la columna cervical hasta no demostrar lo contrario, según la cinemática del trauma. Pero ya hemos hablado que si el paciente tiene la capacidad de girar la cabeza por lo menos más de 35 grados, no va a requerir protección de columna cervical. Pero si puede movilizar y hay dolor, sí tengo que movilizarla hasta poder descartar lesión ósea, ¿sí? Entonces, ahora algo que tenemos que hacer en el contexto de alteración neurológica, en contexto de trauma, no hacer una punción lumbar. ¿Por qué? Porque pueda que tenga un síndrome de hipertensión endocraniana y esto me pueda producir mayor deterioro, mayor compromiso del estado de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender a hacer? Mi manejo general, ¿sí? Tener una PO2 por lo menos más de 70, ¿sí? Milímetros de mercurio, una presión arterial media más de 90 o si es hemorrágico incluso hasta más de 100 milímetros de mercurio, nuestras reevaluaciones de la escala neurológica y tratar de mantener una PCO2 dentro de un límite normal. ¿Para qué? Para que el hecho de que mi paciente no baje mucho mis PCO2 no me genere más vasoespasmo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya con lo que es la valoración de mi escala neurológica, todo tipo de escala neurológica por menos de 8 puntos se considera un T grave, para lo cual yo tengo que hacer una derivación a un centro de alta complejidad que tenga un neurocirujano donde pueda tener una imagen que me ayude a ese diagnóstico y entre una reparación o una resolución quirúrgica que puede estar teniendo mi paciente. Ahora, dentro de la escala de más de 8 puntos ya veremos si es un TEC leve, que es escala neurológica de 14 o 15 puntos, y en el contexto de eso es lo que hemos aclarado hace un momento atrás, ¿sí? Si mi paciente no tiene antecedente de pérdida de conciencia, no tiene antecedente de confusión, desorientación o vómitos, no requiero hacer algunos tipos de imágenes y puedo dar la posibilidad de tener un alta con pautas de alarma. Pero si mi paciente, a pesar de la escala neurológica de 14 o de 15, pero tiene antecedentes de pérdida de conciencia, hay amnesia del hecho, hay presencia de vómitos, o es un paciente con factores de riesgo, la hipertensión, el diabético, la coagulopatía o la edad mayor de 60 años, entonces sí voy a requerir hacer un estudio de imagen para tratar de evidenciar de que no hay algún tipo de lesión hemorrágica. No nos olvidemos, porque puede haber lesiones isquémicas que no se pueden ver en las primeras horas de lo que es la evolución. Y según la tomografía, hacer una clasificación. Según la tomografía, tenemos una escala de Marshall en contexto de trauma, ¿sí? Que nos va a hablar acerca de las características de la lesión que puede tener mi paciente, ¿sí? En el contexto de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener una característica
de lesiones que se van a producir a nivel del parénquima para clasificar el Marshall en lesión difusa, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, o una masa evacuada, ¿sí? O una masa no evacuada. ¿Sí? Que me van a ayudar a qué? Me van a ayudar a tratar de entender qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, en una lesión difusa tipo 1, la de tipo 1, donde se ve afectado casi nada, vemos que hay una tomografía que es normal. En la lesión difusa tipo 2, ¿sí? La línea media va a estar centrada, ¿sí? Y las cisternas o los ventrículos y las peritroncales van a estar presentes. La lesión difusa tipo 3, ¿sí? Vamos a tener ausencia de las cisternas. Como podemos ver aquí, ya no hay los ventrículos laterales, ¿sí? Ni quizás el tercer ventrículo. La lesión difusa de tipo 4, la línea media, ya vamos a tener cierto tipo de lesión de desvío de línea media. La masa evacuada característica es cualquier tipo de lesión que haya sido evacuada, ¿sí? O la masa no evacuada, que es cualquier tipo de lesión que tenga más de 25 cc de volumen que no haya sido evacuada. Entonces, eso también nos va a tratar de ayudar a entender que mientras la lesión no sea evacuada, hay más probabilidad, mientras más tipo de lesión tenga, hay más probabilidades de que tenga un fenómeno que es la hipertensión endocrinal, que puede ayudar a nuestro paciente a deteriorar mucho más rápido y tener peor pronóstico neurológico. Entonces, hay cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué paciente va a requerir una intervención quirúrgica? Ya hemos hablado. Todo tipo de lesión parenquimatosa que me pueda generar un desvío de la línea media de más de 5 milímetros, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién evolucionará con deterioro neurológico? Tenemos que tomar en cuenta los pacientes con alteración del estado de conciencia, pacientes con amnesia del hecho, pacientes con lesiones a nivel del parénquima cerebral. ¿Y cómo lo voy a identificar? Entonces, con mis estudios imagenológicos que ya hemos podido ver y entender qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el manejo del traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Yo ya tengo que ver cómo va a ser mi característica, entonces yo tengo que ver mis características de mi conducta en el contexto de las imágenes que voy a presentar a nivel de las tomografías que van a tener mi paciente. Por ejemplo, en estas tomografías, la imagen del medio es una tomografía de características normales. Tenemos cisternas, circunvoluciones, diferenciación de sustancia gris, sustancia blanca. Lo que les estoy mostrando son los ventrículos laterales, tercer ventrículo, y en la parte de aquí abajo, parte de lo que puede estar llamando las cisternas peritroncales. ¿Sí? Entonces, Fabiola, la tomografía de arriba, ¿qué es lo que puedes ver? Que una parte de, bueno, toda la parte derecha, toda la parte izquierda parece que tiene, no sé por qué, pero ahí está, hay compresión de masa y además que no se ve bien todo lo que es la parte izquierda del tercer ventrículo, no se ve, ni de las cisternas, se ve un pedacito nada más. Más que todo la parte del asta posterior del ventrículo, del ventrículo lateral del lado derecho. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, porque el paciente entra de cabeza al tomógrafo, ¿sí? Y tú puedes inferir que este es un ACV. No, yo la verdad. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué puede ser compatible esta imagen que estamos viendo? Un traumatismo. ¿Perdón? Por un traumatismo, pero no sé de qué. Bien. Esto no es un ACV, ni es una secuela de un trauma, ni demás. Toda imagen que nosotros veamos, como podemos ver que es hipodensa, ¿sí? Está ocluyendo el asta posterior del ventrículo, pero tiene una característica que se ha llamado digitiforme, parece unos dedos de guante, ¿verdad? Entonces, esta es una característica de un edema en un paciente que tenga una lesión ocupante de espacio, un LOE, que puede ser característica de un tumor cerebral, ¿sí? Entonces, toda esta digitación que estamos presenciando en esta parte de la imagen nos hace sospechar que puede ser un tumor. Ahora, en relación a la imagen de abajo, Esther, ¿qué es lo que ves?
Doc, buenas tardes. En la parte izquierda igual no se logra ver lo que son los ventrículos. En sí, en el derecho y en el izquierdo. Un poquito se puede ver el asta anterior aquí, ¿no? Pero es una Sí. característica de un edema cerebral difuso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. ¿Por qué? Porque yo tengo que investigar si mi paciente va a tener un edema cerebral o no. Entonces, algo que yo tengo que ver para pensar en un edema, uno, no voy a ver los ventrículos. Dos, no va a haber la diferencia de las comisuras, o sea, lo que se llama diferenciación de la sustancia gris, sustancia blanca, ¿sí? Entonces, eso me va a orientar a que el paciente tiene un edema cerebral. ¿Y eso es peligroso? Sí. ¿Por qué? Porque va a requerir un manejo temprano porque puede tener un pronóstico vital totalmente complejo, ¿no? Entonces, eso puede ser consecuencia del edema cerebral que va a tener el paciente, ¿sí? Que puede llegar a comprimir incluso el tronco y eso nos puede generar todo tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, si mi paciente tiene un edema cerebral difuso, lo primero que voy a ver si es consecuencia del traumatismo puede ser un efecto de un fenómeno de una enfermedad vascular cerebral, un ACV, ¿sí? O puede ser secundario a infecciones, o puede ser secundario a la hipoxia. En este tipo de pacientes, por eso les decía, y siempre me gusta hacer hincapié en esto, que hayan sido trasladados después de un traumatismo craneoencefálico moderado o severo, ya digamos severo, donde no ha sido manejado una vía aérea, donde no se le han sido soluciones hipertónicas, donde te llega un paciente con un T grave sin manejo de vía aérea, con una presión arterial de 50-60 o de 70-60. O durante mi evolución, que yo tengo un paciente que le hago la primera tomografía, no hay lesiones isquémicas, pero tiene un deterioro neurológico, tiene 7 en 15 que yo tengo que intubarlo, pero no veo lesiones, entonces podría estar hablando con mala suerte de una reacción accional difusa, ¿sí? O que tiene un fenómeno de un hematoma epidural pequeño, ¿sí? Entonces, que esté con antecedente de ingesta de alcohol o que esté drogado, que yo tengo que manejar la vía aérea. Pero si dentro de la evolución voy a ver a mi paciente con 150 de frecuencia cardíaca y con una presión de 60-40, ese mi paciente va a deteriorar y va a tener un pronóstico vital muy malo, ¿sí? Entonces, eso es lo que les hablaba de lo que es la evaluación y la reevaluación de lo que es el ABCD en lo que es una evaluación primaria, secundaria y un monitoreo constante de vitales y del examen físico que va a tener nuestro paciente. Entonces, yo tengo que ver que la presión de perfusión cerebral sea más de 70 milímetros de mercurio, porque si mi presión de perfusión cerebral es menor de 50, sí voy a tener un pronóstico vital mucho más deteriorado por el mismo hecho de que no voy a tener una buena presión de perfusión cerebral y el parénquima cerebral, toda la zona de penumbra se va a transformar en isquemia y datos de edema citotóxico que puede generar. Entonces, dentro de lo que es el manejo del traumatismo craneoencefálico, voy a ver el uso del manitol, la hiperventilación, los anticomiciales, las sedaciones, ¿sí? La hipotermia, la terapia con perfusión cerebral temprana, que medio raro suena esa situación, ¿no? Entonces, ¿a qué me parece el hecho de una terapia de hiperperfusión temprana en el paciente que tenga un síndrome de hipertensión endocraniana en la cual yo tengo que tratar de disminuir la presión de perfusión como último mecanismo antes de que entre a quirófano? Esa es la respuesta que se tiene que dar antes de que entre a quirófano. ¿Por qué? Porque si mi paciente va a estar con mucho edema cerebral, con un síndrome de hipertensión endocrina, ya con mi entrada de Cushing, por ejemplo, ¿sí? Y estoy lejos, y yo sé que no va a entrar al quirófano, no le voy a producir algo que se llama hiperventilación para tratar de producir mayor vasoconstricción y menor flujo sanguíneo para tratar de contrarrestar ese edema, porque esa medida terapéutica de rescate que se llama solo dura unos pocos minutos, entonces no puedo producir mucho la hiperventilación para tratar de manejar una hipoperfusión cerebral, porque si manejo desde Tiquipaya hasta el Viedma con esa característica de hiperventilarlo o sin quererlo hiperventilo, me produce más vasoconstricción, menor flujo sanguíneo, menor presión de perfusión cerebral, entonces voy a deteriorar mucho más esa función neuronal en contexto de mayor lesión secundaria. Entonces esas cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, en el manejo de la vía en el prehospitalario, ya les he dicho, no es necesario si yo no sé intubar. Si yo no sé intubar, ¿qué necesito? Cándula orofaringia y asistencia ventilatoria con AMBU, ¿no? Entonces, nuevamente, ya claro, la hipoxia y la hipertensión hacen mal pronóstico porque son factores independientes de mortalidad. ¿Sí? Además, se ha visto que no hay mucha diferencia entre lo que es el paciente intubado con una ventilación con bolsa, mascarilla, reservorio. ¿Sí? Entonces, el mejor pronóstico o el mejor dato de laboratorio que me identifique la homeostasis es la capnografía y no si la oximetría de pulso. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que si mi paciente, por ejemplo, te pregunto, ¿sí? Vania, ¿sí? Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Y es un paciente enfisematoso,
con fibrosis pulmonar, que tú lo ves, te han dicho que es esa característica, y tiene una saturación del 75%. ¿Qué es lo que le vas a hacer? Vania. Shirley. Natalie. Nora, ¿qué hacen con ese paciente? Diana, Diana o Erika, ¿qué hacen con ese paciente? Ariana. Sí, doctor. ¿Qué haces con ese paciente? Es un TEC moderado, enfisematoso, fibrosis pulmonar, que desatura 70%, 75%. Primero, ¿Cuál sería tu límite o tu base para llegar a la oximetría de pulso? hay un cálculo que se hace, no me acuerdo que se saca para tener cuánto de oxígeno vas a seguir con la mascarilla y su reservorio. La intubación, después un ataque, pero ya está. ¿Hasta cuánto le subirías para que llegue a una saturación adecuada? ¿Le pondrías oxígeno para que llegue a una saturación adecuada? Sería mi pregunta. Sí. ¿Y hasta cuánto de saturación quisieras llegar? 90, no, arriba de 90. Doctor, Ya. si estaríamos hablando de un Sí. paciente de este tipo y estaríamos hablando de una enfermedad o un EPOC, tal vez, entonces su basal debe ser más o menos unos 80 y tal vez, y subirle demasiado también estaría en contra. Eso, sí. En base a mis antecedentes, yo tengo un paciente con una fibrosis pulmonar, donde su centro respiratorio está adaptado para que sature 77, 75, 80, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo producir al mantener mucho oxígeno? Que mi paciente empiece a reducir su centro respiratorio, su actividad, y me empiece a retener CO2 por disminución de la frecuencia respiratoria, porque su centro respiratorio va a pensar que ya está con mucho oxígeno y va a bajar su frecuencia respiratoria. Y mi paciente va a entrar en una narcosis hipercápnica. ¿Por qué? Porque va a empezar a retener CO2 y el aumento de la CO2 me va a producir mayor vasoconstricción y eso me puede producir menor presión de perfusión cerebral. Entonces tengo que tomar eso en cuenta, ¿sí? El caso es interesante, pero se presenta muchas de las veces, ¿no? Particularmente en los pacientes con neumonía que requieren un flujo de oxígeno alto o los PIWI, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario investigar si tiene patología pulmonar o no? Porque en este tipo de pacientes yo no voy a esperar que mi paciente llegue a saturar 90%.
¿sí? Yo voy a esperar que sature lo que tenga que saturar, ¿sí? Será 75 o una saturación de 80% según el compromiso pulmonar que tenga mi paciente. Entonces, el hecho de poner receta a las indicaciones, por eso les decía que no es bueno, ¿sí? Nosotros tenemos que ver la característica de un paciente. Entonces, dentro del manejo que voy a tener al paciente va a estar la hiperventilación controlada. ¿Por qué? Porque yo voy a requerir una PCO2 dentro del rango normal, entre 35 y 45. Yo voy a requerir una hipotermia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque me va a disminuir un poquito el metabolismo basal del paciente y me puede producir menor edema o menor inflamación. La osmoterapia, eso tengo que valorar en base a mis soluciones hipertónicas que puedo poner, soluciones hipertónicas con solución fisiológica, ¿sí? Pero tratando de mantener una osmolaridad plasmática que no supere lo establecido, o sea, que no llegue a tener una osmolaridad de más de 320 miliosmoles, por ejemplo. El uso de diuréticos, tengo que tener en cuenta el uso del manitol. ¿Por qué? Porque el manitol, a pesar de que me puede solventar, me puede subir un poquito la presión o mejorar la presión de perfusión cerebral, en poco tiempo, si me paso con dosis, se me va a transformar en un diurético osmótico. Entonces me va a bajar la presión de perfusión cerebral y me puede deteriorar mucho más el estado de conciencia de mis pacientes o ver la resolución quirúrgica que voy a tener en base a mis estudios imagenológicos que voy a tener. Entonces, dentro de lo que es el manejo, voy a tratar de mantener una presión arterial media, por lo menos de más de 70 milímetros de mercurio, entre 90 o hasta 100, dependiendo de las características y el volumen de sangrado que se tiene. El manitol no está recomendado como profilaxis. Muchas de las veces hemos visto que el paciente que le ponen 200 de manitol cada 8 horas o un bolo de 500, sabiendo que el efecto, si nos pasamos, va a ser un efecto diurético, osmótico, como ya les he dicho, y me va a bajar la presión de perfusión, me va a bajar su presión arterial media porque el paciente va a empezar a tener una diuresis osmótica y me puede generar incluso disminución del sodio por diuresis, y eso me va a generar mayor compromiso hemodinámico por una alteración de la relación de la natremia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los barbitúricos siempre van a estar en relación a lo que es la sedación, por ejemplo, o la intervención quirúrgica para ver esta situación, ¿sí? Entonces, la hiperventilación inicial no es recomendada, salvo lo que les dije como medida de rescate para ver en contexto de una hipertensión endocrinal, ¿sí? Para disminuir el contexto de la presión de perfusión, el aumento de volumen que tiene el cerebro para que pueda hacer el tiempo necesario para que sea de forma quirúrgica, ¿sí? Entonces, siempre el tratamiento va a estar en base a relajantes, sedantes, en el contexto de trauma y el choque hemodinámico que va a tener el paciente junto con la hipotermia, para ver el hecho de tener una respuesta y un control hemodinámico, ¿sí? Entonces, todo tipo de TEC siempre va a tener que tener una atención. Nos vamos a basar siempre quizás en primera parte, en nivel prehospitalario, en las normas de la TLS, ¿no? En lo que es la reanimación inicial, siempre evitamos las dos cosas que tanto les estoy molestando, la hipotensión y la hipoxia, ¿sí? El tratamiento de las lesiones extraneurológicas me van a duplicar la mortalidad, por ejemplo, traumatismo de cráneo asociado a lo que es un trauma pélvico, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de que ver a quienes voy a derivar un centro de trauma. ¿Por qué? Porque hemos visto que incluso en las tomografías de pacientes con escala neurológica buena de Cleve, hemos encontrado hasta un 2% patológicas, pero en los traumatismos moderados podemos llegar incluso hasta un 40% de tomografías patológicas, ¿no? Entonces, el hecho del manitol, no nos olvidemos, me va a disminuir el hematocrito, me va a disminuir la viscosidad, me aumenta el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Sí. Entonces, eso que tengo que tomar en cuenta, pero el efecto que voy a tener es a partir de los 15 minutos, ¿sí? Entonces, ¿el uso de manitol me va a ayudar a revertir el edema cerebral agudo? Sí, ¿sí? Pero su efectividad en el traumatismo cráneoencefálico grave no es muy claratoria. ¿Por qué? Porque podemos tener la probabilidad de producir, por el volumen que vamos a pasar, diuresis osmótica, ¿no? Entonces tengo que ver la parte de la dosificación en base a mis laboratorios de control o en base incluso al hecho de tener signos indirectos o tomográficos de hipertensión endocrinal, ¿sí? Entonces eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento con manitol, por el aumento de la presión intracerebral que va a tener, o sea, no le voy a poner manitol a cualquier paciente, ¿sí? Entonces puede tener un efecto beneficioso en la mortalidad, ¿sí? Siempre, pero asociado a lo que es el tratamiento sedante y analgésico que va a tener, ¿sí?
Entonces, se ha visto que tiene un poco de buena evolución en el hecho de un traumatismos craneoencefálicos moderados, sí, pero nuevamente tenemos que tomar en cuenta el hecho de la resolución quirúrgica que puede llegar a tener este tipo de pacientes. Entonces, se ha ido a una recomendación, el paciente que estemos controlado, que tenga un mayor deterioro neurológico progresivo, sí le vamos a poner manitol, ¿sí? O signos de herniación que va a tener nuestro paciente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y la dosis es desde 0.5 a 1 gramo kilo peso a nivel de infusión endovenosa. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una indicación del uso del manitol. Y hemos hecho cuando vamos a utilizar este tipo de medicamento. Las soluciones hipertónicas, sí, particularmente va a tener un efecto sobre los neurotransmisores excitatorios, pero lo que les decía, tenemos que tratar de evitar que no se nos produzca un trastorno hiperosmolar porque puede tener consecuencias hemodinámicas, sí, y una presión de perfusión por debajo de 20 milímetros de mercurio también me va a hacer un efecto muy importante en el deterioro neurológico de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, las soluciones hipertónicas me van a disminuir la presión intracerebral, sí, pero tenemos que tomar en cuenta también que nos puede producir un trastorno hiperosmolar que puede ser dañino para el estado neurológico del paciente, porque me puede producir lesiones por desmielinización en el contexto de soluciones hipertónicas, ¿no? La hiperventilación como medida de rescate, que ya hemos hablado, que me va a causar mayor vasoconstricción, me va a disminuir la presión de perfusión cerebral, me va a disminuir la presión intracerebral, me va a ayudar con el edema, pero como última medida de rescate antes de que entre mi paciente a quirófano. No puedo utilizarlo como una terapéutica empírica normal a mi paciente con traumatismo craneoencefálico, ¿sí? La hipotermia me va a ayudar con el daño por reperfusión, liberación de radicales libres, con la citotoxicidad y con el edema cerebral. Sí, pero se ha visto que también tengo que tratar de mantener incluso con una temperatura entre 32 y 33 grados centígrados. El sulfato de magnesio como anticomercial, lo mismo que la hidantina, sí, que me van a ayudar con los receptores NMDA y con los canales de calcio. Entonces, además que me va a ayudar con el efecto antiagregante plaquetario. Entonces, esto también me ayuda con el esquema de edema citotóxico que se puede producir. La sedación tiopental se puede utilizar, propofol se ha visto que no, ¿por qué? Porque me puede generar mucho mayor deterioro de la función neurológica en el contexto de disminución de la presión de perfusión cerebral. Y la reparación quirúrgica en el contexto de craneectomía descompresiva, pero yo tengo que ver también el pronóstico de mi paciente, ¿no? Entonces, el hecho de una craneectomía descompresiva significa el hecho de que la resolución quirúrgica, lo que hemos hablado hace un momento atrás, todo lo que pueda generar desvío de línea media de más de 5 milímetros me va a tener una indicación quirúrgica, pero no es el hecho de encontrar esa desviación de más de 5 milímetros que yo tenga que decir esto es quirúrgico, no. Tengo que empezar a hacer primero mis medidas de antiedema, lo que estamos hablando atrás, el uso de soluciones hipertónicas, el uso requerido de monitor, el uso de una PCO2 adecuada, no hiperventilar al paciente, ¿sí? Con una sedación y una analgesia adecuada para ver cuál va a ser la respuesta y en base a controles imagenológicos o tomográficos, ver el requerimiento de una indicación quirúrgica, ¿no? Entonces, esto se va a cortar ahorita, ¿sí? Ahorita les mando nuevamente el otro link, van a disculpar por esta vez, la siguiente clase va a ser continua. Recording